Dentro de ese clima, de la ley de la mordaza, la situación en Corea, la insurrección nacionalista, pues es muy significativo que el partido independentista se haya convertido en el 52, en el segundo partido del país. Sin embargo, la lucha armada que se desarrolló en Puerto Rico en el 50 no fue obstáculo para que en la próxima elección general el independentismo obtuviera el 20% de los votos, que es lo más que ha obtenido a partir de entonces en una elección. De modo que el pueblo no se asustó frente al problema de la lucha armada. El pueblo votó como creía que debía votar. En el 52, el resultado electoral fue aún mejor. El Partido Independiente se convierte en el segundo partido en Puerto Rico y saca 20% de los votos aproximadamente. Estuvo el resultado legislativo, donde el PIB eligió 5 senadores y 10 representantes, que es la representación legislativa más numerosa que ha tenido el independentismo puertorriqueño en toda su historia aquí en Puerto Rico. Y esa delegación legislativa pues tuvo el asesoramiento de Vicente Heijer Polanco, que había sido expulsado del gabinete de Muñoz Marín cuando la insurrección nacionalista. Sacar 19% de los votos en el 1952 con una revuelta y una revolución nacionalista en el 1950 en todo Puerto Rico, en gran parte del país. Mire, eso fue una gesta heroica. Claro, pero el que sabe examina y se da cuenta, ¿cómo es posible que el PIB subiera de 60.000 votos a 125, del 48 al 52, estando por el medio la insurrección nacionalista, que presumiblemente le habría metido mucho miedo a la gente? Sí, pero es que hubo otras cosas por el medio también. Estuvo por el medio la ley 600, estuvo por el medio el proceso de la constituyente y la aprobación de la Constitución de Puerto Rico, en el cual el PIB no participa. Y al no participar, se convirtió realmente en el portaestandarte de las posiciones antigobierno. El PIB se volvió el gran partido de fiscalización, como se le llamaría hoy, mientras que el republicanismo y el viejo socialismo nunca lograron hasta ese momento levantarse de la golpiza electoral de 1944. Para colmo de cuentos, cuando empiezan a levantar cabeza, lo hacen participando en el proceso de la elaboración de la Constitución de Puerto Rico, cosa que le costó el apoyo y la simpatía de mucha de la base histórica republicana y socialista. Así es que el PIB en el 52 realmente fue una especie de gran coalición antipopular. Son años donde el Partido Independentista tiene un importante papel también en la legislatura y genera una serie de proyectos legislativos que han sido, ¿verdad?, históricos para Puerto Rico, pero empieza un proceso muy fuerte de acaparamiento del poder, ¿verdad?, por parte del Partido Popular, de todas las rendijas de poder que había. Yo recuerdo los cuentos que me hacía un viejo amigo fundador de Cataño, que en en las elecciones del 52, él recuerda que la mitad de la gente que era del comité del PIB en Cataño en el 52 eran personas que eran republicanas. Así es que ese aumento a 125.000 votos en el año 52 fue un aumento no en el número de personas que se habían comprometido con la independencia como causa, ni como el partido como instrumento de la independencia, sino que fueron los votos por la oposición al haber prácticamente colapsado y haberse desacreditado la oposición republicana y socialista. Muchas veces se plantea que esta prédica del Partido Independentista era una prédica que no tenía futuro. Lo que no podía saber a mediados de los años 40, el liderato del Partido Independentista era la disponibilidad de Estados Unidos a apoyar un magno
proceso de inversión en Puerto Rico, de apoyar las vías del desarrollo del plan de manos a la obra. A partir de enero de 1953, Estados Unidos, con la colaboración del gobierno de Muñoz, cabildea en las Naciones Unidas para eliminar a Puerto Rico de la lista de territorios no autónomos. La Carta de las Naciones Unidas impone la obligación de que los administradores, los países administradores de territorios no autónomos, rindan informes anuales sobre el desarrollo de sus territorios no autónomos. Y Estados Unidos los había estado rindiendo en relación con Puerto Rico hasta el 53, cuando notificó que no los iba a rendir más, porque ya Puerto Rico había cesado de ser un territorio no autónomo. 24 de septiembre de 1953, el Partido Independentista Puertorriqueño exige amnistía para los prisioneros nacionalistas. Finalmente, el 30 de septiembre de 1954, tras múltiples torturas, Albizu Campos es indultado. Y la ONU aprobó por una mayoría de 4 votos, en un debate donde hubo un sinnúmero de países que señalaron que aquello era un fraude, que Puerto Rico no había adquirido autonomía según la misma definición que hace la ONU de lo que es una autonomía. Ya con la votación que se había hecho, habían sacado a Puerto Rico de la lista de las colonias y Puerto Rico no sonaba, salvo por las acciones que habían hecho los nacionalistas. 1 de marzo de 1954, 4 nacionalistas toman por asalto el Congreso de Estados Unidos. Tras estos actos, el 6 de marzo de 1954 se revoca el indulto a Pedro Albizu Campos. El Partido Independentista condenó anoche el atentado nacionalista en el Congreso de Estados Unidos, pero señaló que en la raíz de esos lamentables actos se encuentra el odioso sistema colonial vigente en Puerto Rico, que mueve a algunos espíritus puertorriqueños a la violencia. El texto completo de las declaraciones que las firmó el doctor Gilberto Concepción de Gracia, presidente del PIB, es el siguiente. Condenamos los actos ocurridos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Constituyen una acción reñida con las normas y procedimientos escogidos por el Partido Independentista Puertorriqueño en la lucha por la independencia nacional. Es nuestro deber señalar en estos momentos que en la raíz de esos lamentables actos se encuentra el odioso sistema colonial vigente en Puerto Rico, que mueve a algunos espíritus puertorriqueños a la violencia. Al condenar los hechos ocurridos, hacemos al propio tiempo votos por la terminación de la colonia que padece nuestro pueblo, fuente de desasosiego, incertidumbre y protesta, y por el inmediato reconocimiento de nuestra independencia. Es que despierta la patria que es tuya y mía. Es que despierta la patria que es tuya y mía. El Partido Independentista perdiera influencia no se debió a que se alejara o se acercara de apoyar lucha armada. Yo creo que se debió a problemas internos del propio partido. A contrapelo de ese impacto que tenía pues la elocuencia de Gilberto en el Senado y de Baltasar en la Cámara, el asesoramiento de Hegel, el trabajo legislativo intenso que realizaron algunos de los legisladores, como fue el caso, digamos, de Luis Archilla Laugier y Marcos Ramírez en la Cámara de Representantes, de senadores como don Rafael Arjona Siaca, a contrapelo de eso, se desarrolló entonces el germen ese del burocratismo, que eso es nefasto para cualquier colectividad política, y eso precipitó la decadencia electoral del Partido Independentista en las elecciones de 1956.
Pero fíjate que entonces las transformaciones que está sufriendo el país van a prácticamente hacer que ese partido que tiene una presencia tan extraordinaria y que amenaza al gobierno, que Muñoz se siente preocupado por su efervescencia, en menos de una década prácticamente se entra en una crisis profunda y desaparece. Porque es que el país se estaba transformando también aceleradamente. Pero sin negar que el proceso de asimilación económica que propició el programa de fomento de los años 50 dirigido por Teodoro Moscoso y por los del grupo más asimilista del Partido Popular, pero grupo al que Muñoz Marín apoyó, pues hizo posible que se diera un cambio en el curso de esa década de los 50, de lo que había sido un crecimiento impetuoso del independentismo, hasta relegar al anexionismo a una tercera posición. Acuérdense que el anexionismo había sido la primera posición, el gobierno en los años 30. Pues eso fue lo que propició que se diera ese cambio a mediados de los años 50, que condujo a la merma electoral del Partido Independentista en el año 56. En el 56 se reagrupa el estadoísmo y entonces los papeles se invierten. Ese republicanismo que desarticulado en el 52 había llegado tercero frente a Pip, que llegó segundo, un poco se endereza y las cosas empiezan a ser como son. Todos esos republicanos y socialistas enchismados, molestos, frustrados, que habían ido a votar con el PIB en el 52 para darle con el bate más grande posible al gobierno popular, van a lo que es su casa natural. Y ahí empieza, del 56 en adelante, ese crecimiento. Y el PIB entonces va en el año 56, se reduce fundamentalmente a los votos que había obtenido en el 48. O sea que ese resultado del año 52 es un resultado literalmente fuera de serie y casi estrictamente coyuntural. Esa teoría es equivocada. El estadoísmo no estaba en ascenso en los años 50 en Puerto Rico, eso lo ha predicado alguna gente por ahí, con interés en impulsar esa teoría y fundándose en algunos datos, ¿verdad? Pero en general la teoría es equivocada porque al revés de eso, el independentismo, como dije, fue el que alcanzó la segunda posición en las elecciones del 52. Y el estadoísmo pasó a un tercer plano en esas elecciones. Pero ¿qué es lo que pasa? No es que el jíbaro puertorriqueño, que todavía era mayoría del electorado, se haya convertido de la noche a la mañana en estadista. Es que lo emigraron hacia los Estados Unidos, precisamente por el impulso que le dieron al Partido Independentista en las elecciones del 52 y el apoyo moral que le dieron al nacionalismo en su insurrección de 1950, la gente humilde de los campos de Puerto Rico y de las jurisdicciones principalmente campesinas en el centro de la isla. O sea, no sabemos, en el desinfle del electorado independentista que ocurre de 52, 56, 56, 60, no sabemos cuánto de ese 500,000 de puertorriqueños que salió solo en la década del 50 o el 1,000,000 de puertorriqueños que salió del 45 al 65, cuántos fueron independentistas que se fueron porque no tenían, ¿verdad?, cómo ganarse la vida en Puerto Rico porque estaban perseguidos en Puerto Rico. Unas corrientes migratorias impresionantes que se llevaron de Puerto Rico a muchos de los sectores que hubieran servido de base social para un potente movimiento social anti-Estados Unidos y en pro de la independencia. Y en muchas entrevistas que he hecho así a lo largo de mis años me he encontrado con gente que me decía, bueno, yo tenía un colmado en el pueblo, pero después de las leyes de la mordaza todo el mundo estaba tan suspicaz de todo y todo el mundo se generó una situación tan difícil de trabajar en el medio, o a mi hijo no le daban
no le daban trabajo porque, bueno, yo era independentista conocido y entonces se tuvo que ir. O sea que en realidad la razón no era la pobreza, sino que era una solapada persecución política que se estuvo dando entre la gente que sencillamente afirmaba la identidad puertorriqueña. Esa corriente migratoria tan extensa e intensa sacó del país a cientos de miles de compatriotas y redujo el golpe social que podía representar en el país toda esa masa de desempleados en busca de servicios sociales, en busca de bienestar económico. Toda esa masa sale del país y es, como muy bien se ha llamado, una válvula de escape. Yo creo que es una expresión metafórica muy excelente, ¿no? El señor Sierra Verdecía, que fue secretario del Trabajo de Muñoz Marín, popular, Fernando Sierra Verdecía, confesó que él tenía instrucciones del señor Muñoz Marín de que en todas las oficinas del Departamento del Trabajo que manejaba la migración en los distritos de Puerto Rico se le diera preferencia a ayudarle a emigrar a cualquier pipiolo que viniera a pedir ayuda para emigrar, que lo metieran en las brigadas que iban a cortar, a recoger tomates en la finca en Estados Unidos, o a cualquiera de esas brigadas de emigrantes, o que le propiciaran emigrar a Nueva York o a Chicago, a donde fuera. Pero del 48 al 52, el Partido Independentista no tenía ninguna representación en las cámaras. Había un representante popular que se hizo independentista, Baltasar Quiñones Elías, y un representante popular que se hizo independentista, José Feliu Pesquera, y un alcalde de Aguadilla, Fernando Milán, que se hizo independentista. Pero esos tres llegaron allí por voto popular. Del 48 al 52, todo el Partido Independentista estaba en la calle hablando de independencia, comunicándose con el pueblo. El pueblo vio a sus líderes en las calles hablando con ellos. Del 52 al 56 había como 7. Estaba Gilberto en el Senado, estaba Feliu en la Cámara, estaba uno de Bayamón muy bueno, era abogado, Archilla Laugier, Marcos Ramírez en la Cámara. Entonces, todos esos líderes independentistas que salieron electos en el 52, del 52 al 56, se dedicaron a trabajar en la legislatura. Así es como yo lo... pero no estaban en la calle. La burocratización de la minoría independentista en las cámaras legislativas que se dio en esa minoría que estaba subsidiada, como ha sido costumbre, por el presupuesto legislativo. Cada legislador de esos tenía un grupo de asesores y de ayudantes. Y yo me acuerdo que Pucho Marzán, que salió electo representante a la Cámara y era barbero, puso un sillón de barbería en su oficina de la Cámara. Y cuando lo criticaban decían, si los abogados tienen el bufete aquí, ¿por qué yo no puedo poner mi barbería? Y hasta Ramos Antonini, que era el presidente de la Cámara, iba a recortarse con Pucho a la oficina de él en la Cámara de Representantes. Que en el 56 el Partido Independentista tiene una reducción notable en el número de votantes, y eso tenemos que ver el contexto internacional también. Son los años donde ya empiezan las luchas en Cuba y está muy presente en la discusión del independentismo esos muchachos que se han ido a la Sierra Maestra, los barbudos de Sierra Maestra, ¿verdad?
Fue la época que empezó el Partido Independentista a tener desavenencias entre algunos de sus miembros, y entre ellos Juan Mari Brás. Fueron tan grandes esas desavenencias que llevó un grupo de liderato independentista, especialmente jóvenes, como el caso de Juan Mari Brás, que estaba a cargo en ese momento, si no me equivoco, de asuntos de prensa del Partido Independentista, y era ayudante también legislativo del Partido Independentista, y decide entonces formar un nuevo movimiento, que le llamaron Movimiento por la Independencia, en 1959. La Junta de Directores, reunida en Guayama, después de las elecciones, nombró una comisión para reevaluar toda la estrategia del PIB, y se nombró al compañero Francisco Susoni Lenz, que era senador del PIB, como presidente de esa comisión. Susoni Lenz y Gilberto Concepción de Gracia vinieron a Mayagüez a proponerme que yo me fuera a trabajar a tiempo completo a la legislatura como asesor legislativo de la minoría independentista, y que aceptara al mismo tiempo ser vicepresidente ejecutivo de la comisión de evaluación que se había creado por la Junta de Directores en Guayama para coordinar los trabajos de esa comisión. Cuando viene el momento difícil, ¿no? Esos resultados de 1956, que eran resultados tan frustrantes, un partido que prácticamente pierde una cuarta parte o una tercera parte de sus votos después de las expectativas que se habían levantado, pues entonces ¿qué ocurre? Que muchos de los elementos que habían conformado al PIB en ese collage que describimos ahorita, empiezan como a descomponerse en sus componentes originales. Celebramos vistas públicas en todos los distritos del país, los domingos sucesivos. Convocábamos a la militancia pipiola y a todo el que tuviera interés en que fuera a esas vistas, que las celebrábamos en las alcaldías y en lugares así públicos. Y la gente llegó y habló y dijo todo lo que pensaban sobre el anquilosamiento que ya iba marcando el partido. Y entonces nosotros cogimos muy en serio esas vistas públicas. El grupo que componía la comisión lo incluía doña Carmen Rivera Alvarado, Manrique Cabrera, Gabriel Vicente Maura, Lorenzo Piñeiro Rivera, que era secretario general del partido, muchísimos otros. Y rendimos un informe muy crítico de las estrategias y normas que había seguido el partido desde el 52 al 56, y proponíamos una serie de cambios estructurales para darle mayor participación a la juventud, darle mayor participación a la mujer en el seno del partido, darle mayor participación a la base del partido en la toma de decisiones, ampliar las miras y no reducirlas al objetivo estrictamente electoral. Bueno, una serie de planteamientos, y sobre todo una posición muy crítica del asomo de corrupción que ya empezaba a verse en los cargos legislativos y la burocracia legislativa. Nosotros nos habíamos hecho cargo de coordinar el personal de la minoría independentista, por ejemplo, y yo convoqué a todos los empleados que estaban en la nómina de la minoría independentista para una reunión donde se distribuyeran las tareas de ese personal, y más de la mitad de los que estaban en nómina no vinieron a la reunión ni dieron excusas, porque la gente estaba acostumbrada a que recibían el sueldo sin trabajar. Y entonces empezamos a protestar esas medidas laxas que se habían ido dejando pasar, y finalmente rendimos un informe sumamente severo y crítico que el doctor Concepción de Gracia lo consideró como un ataque a su liderato, aunque en verdad esa no era la razón para esa
crítica tan severa era para compartirla a todo el equipo de dirección del partido y no un ataque al presidente. Fuimos a la asamblea del partido donde se convocó para recibir ese informe y la asamblea nos respaldó a nosotros. Aprobó el informe por inmensa mayoría, a pesar de que Concepción de Gracia estuvo en contra de que se aprobara el informe. Ya inmediatamente, a partir de 1956, esas tensiones internas empiezan inmediatamente a manifestarse y se manifiestan, entre otras cosas, con quejas contra el liderato de don Gilberto. Se manifiestan en luchas por posiciones, la famosa lucha por la vicepresidencia entre Baltasar Quiñones Elías y Juan Mari Braqui. No solo se aprobó el informe, sino que se me eligió a mí director de propaganda del partido a nivel nacional y miembro de la comisión ejecutiva del partido. Se eligió a doña Carmen Rivera de Alvarado para un cargo ejecutivo y miembro de la comisión ejecutiva. Se eligió a Manrique Cabrera y a todos los que habíamos suscrito ese informe se nos eligió a esos cargos. El doctor Concepción de Gracia consideró que era un golpe a él como presidente esa elección nuestra y así lo manifestó privadamente. Y como yo trabajaba bajo su dirección como asesor legislativo de la minoría en el Senado, pues consideré que era mi obligación, si no tenía la confianza suya, renunciar al cargo que ocupaba, remunerado, como asesor legislativo del PIB. Y decidí renunciar a todos los cargos que ocupaba en la dirección del partido simultáneamente. Y doña Carmen Rivera de Alvarado hizo lo propio al otro día y empezaron a salir en la prensa una serie de renuncias sucesivas en apoyo a mi renuncia. Renunció Manrique Cabrera, renunció Gabriel Vicente Maura, renunció doña Carmen, como dije, y no renunciaron, pero apoyaron nuestras posiciones otros legisladores del PIB, como Paquito Susoni, que presidía la comisión, Lorenzo Piñeiro Rivera, José Luis Felipe Esquera. Y ahí empezó un proceso de división interna dentro del partido. El Comité Municipal de Río Piedras del Partido Independentista respaldó nuestras posiciones. El Comité Municipal de Mayagüez del Partido Independentista respaldó nuestras posiciones. Y entonces la reacción de Gilberto y los dirigentes del partido fue destituir por acuerdo de la Junta de Directores a los dos comités, el de Río Piedras y el de Mayagüez. Y notificaron públicamente que quedaban destituidos esos dos comités, que presidían el representante Evaristo Cajasquillo de Río Piedras y don Santiago Marijamos, mi padre, de Mayagüez. Y ahí pues hay una asamblea en el, podríamos decirle, en el anfiteatro de una estación de radio, WPRA en Mayagüez, y ahí nos expulsan a 30 miembros del Partido Independentista, ¿verdad? Entre ellos doña Carmen Alvarado, Quiñones Elías, Juan, esta servidora, bueno, como a 30 ya personas fallecidas, nos expulsan. Esos años del 52 al 60 parecen para el independentismo como años de baja. Y en cierto sentido lo son. Pero está sobre todo creo que el fenómeno más importante en ese periodo es la fundación de la FUPI en el 56. Como Jaime Luciano, que era de adjunta,
y Juan Silén, que estudiaba conmigo desde la Escuela Superior Central, Ernesto Torres, que era de San Lorenzo, y nos juntamos hasta crear, más o menos para las elecciones del 56, una organización estudiantil que ya no existían en la universidad, estaban prohibidas. Lo que existían eran las fraternidades y las sororidades en tiempos de Jaime Benítez, porque después de la huelga del 48 se acabaron las organizaciones estudiantiles, eso no se podía pues fiestar y bailar y hacer otra cosa, pero no tomar posiciones frente a los asuntos importantes del país y del mundo. Y así fue que creamos la Federación Universitaria Pro Independencia allá para octubre del 1956. La persecución que había habido contra nacionalistas, contra independentistas, era un momento en que se decía que pues, los nacionalistas estaban todos presos, muertos o en el exilio, ¿verdad? Y entonces en la FUPI convergen personas que venían de todas esas corrientes, pero jovencitos. La FUPI recobra parte del ideario del nacionalismo, pero le añade también ciertas corrientes que se había recuperado, también ciertas corrientes que se estaban dando en el mundo estudiantil en todos los países latinoamericanos. Hay también ciertas influencias de los sectores comunistas fuera de Puerto Rico que empiezan a influir sobre la FUPI. Y el próximo fenómeno, que yo creo que es el fenómeno singular y puntual, que le da un auge a las luchas del independentismo, es la Revolución Cubana. Más allá de la solidaridad con la independencia de Puerto Rico, de la identificación de los puertorriqueños con Cuba, de cuánto eso ayudó a estimular las ideas socialistas en Puerto Rico. Puerto Rico mismo, en sus buenas y sus malas, no sería pensable como es hoy, de no haber ocurrido la Revolución Cubana, porque contra el mito ese de la vitrina de la democracia y de la operación Manos a la Obra, la joya de la corona era Cuba. En parte la hazaña de los estadounidenses contra Cuba se debe a eso. Y fíjate que ya en el 58 empieza todo el desarrollo de lo que va a llegar a ser el movimiento pro independencia. Un movimiento de disidentes en el Partido Independentista, comunistas que estaban sin partido, nacionalistas que estaban sin partido, o algunos en el partido, pero un poco dispersos, que empiezan había muchos intentos de formar cosas y empiezan a converger en lo que iba a ser el movimiento por independencia. Pero no es el único. También entonces el sector más conservador del Partido Independentista, el más conservador. Cuando se funda el PAC, camino a las elecciones de 1960, un grupo importante de personas del Partido Independentista y de líderes regionales y locales, buscando como aquellos republicanos en el 52 buscaban lo que pensaban que era el bate más duro para darle a los populares, pues no faltaron la gente como Feliu Pesquera y otros que, movidos por muchas razones, pero entre otras esas, pensaban aquí se ha dado la gran oportunidad de que nosotros, junto con la Iglesia Católica, qué clase de aliados, junto con la Iglesia Católica, esta es la oportunidad de darle un golpe grande al gobierno del Estado Libre Asociado, un golpe bien grande al Partido Popular. Y el PIB, camino a las elecciones del 60, sufre los dos golpes a la vez. El desprendimiento de la gente que se va con el PAC, en cuales había líderes valiosos y gente valiosa, igualmente valiosos, mucha gente que se fue con el movimiento pro independencia. Así es que entonces el PIB en el 60, o a partir del 60, con esos dos golpes, entra en un periodo de decadencia y en un periodo de debilidad organizativa muy grande. Entonces, nosotros decidimos celebrar una reunión conjunta de los dos comités con una serie de amigos a quienes invitaríamos a participar en la reunión de distintos pueblos de la isla, aquí en Mayagüez, el día de Hostos de 1959.
Eso lo decidimos a finales del 58. Y yo hablé por televisión ese día, aquí en el Canal 5 de Mayagüez, en un programa que auspiciamos con una colecta que se hizo aquí entre los independentistas, invitando a todos a participar en la conmemoración de Hostos. Y esa tarde nos reunimos en la casa de los esposos Nazario Trabal y éramos alrededor de 100 personas. Doña Pupa era medium espiritista y tenía un centro en el patio de su casa, y en ese centro espiritista fue que se fundó el MPI. Lo que resta del siglo XX representa para el independentismo el reto de vencer la desmoralización y aquilatar proyectos para el futuro. Ese desafío será aceptado y se desarrollará la nueva lucha por la independencia.